hermanos. Romanos capítulo 8, mientras tanto le pido que se pueda ubicar en esa parte de la carta. Romanos capítulo 8. Bien. El año pasado, hermanos, estuvimos reflexionando en los estudios, en las lecciones de escuela sabática, sobre el pensamiento helénico. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos? La separación del cuerpo y del espíritu. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cómo es que para ellos el cuerpo, la carne, era algo maligno, algo negativo? Se le daba el sentido negativo, hermanos. Y lo positivo se le daba al espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? Lo estudiamos todo el año 2023. Y cómo hasta el día de hoy nosotros, hermanos, venimos arrastrando este mismo pensamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque gran parte de lo que nosotros consideramos tiene un trasfondo helénico, hermanos. ¿Sí? En la antigüedad los ejércitos invadían las poblaciones, los países, las grandes ciudades de ese tiempo, para poder someter a las personas a su dominio, a su autoridad y también obtener su recurso, ¿no? Pero, a diferencia de muchos, los griegos o los helénicos, hermanos, no se conformaron con eso, sino también con transmitir el conocimiento de generación en generación. De esa manera la victoria iba a ser total. Y la victoria helénica ha sido total, hermanos, porque hasta el día de hoy seguimos considerando a la carne como algo negativo. Si usted se pone a reflexionar en su mente, ¿qué sentido le damos a la carne, hermanos? Al cuerpo, en diferencia al espíritu. Lo mismo que los griegos de hace mucho tiempo. ¿Sí, hermanos? Entonces, de acuerdo, repito, la carne, el cuerpo representaba lo negativo y el espíritu lo positivo o lo bueno. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 1. Le pido que me siga con la mirada, hermanos. Mi versión es Nueva Traducción Viviente. Quizás su versión diga algunas palabras diferentes, pero el sentido y el objetivo es el mismo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. El Espíritu, aquí dice Pablo con E mayúscula. El Espíritu, no nuestro espíritu, hermanos, sino se refiere al Espíritu de Dios. Este nos ha libertado del poder del pecado que lleva ¿a dónde? A la muerte. Verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Quizás su versión dice la carne es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo, a su propio Hijo, en un cuerpo como en el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Verso 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia de la ley a favor de nosotros, ya que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, o es decir, o a la carne, sino que seguimos ¿a quién, hermanos? Al Espíritu. Aquí Pablo está confrontando esta ideología helénica de que la carne, de que el cuerpo era negativo. Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en un cuerpo mortal como el de usted y el mío, hermanos. Por lo tanto, echaba en tierra esta ideología, hermanos. Esta parte de las Escrituras, el capítulo 8, es la continuación de una disertación que hace el apóstol Pablo desde el capítulo 6 y 7, hermanos. Que si usted puede ojear hacia atrás, ¿sí? En el verso 6, Jesús vence al pecado. Ahí comienza esta disertación de que el Señor ha vencido al pecado. En el capítulo 7 nos habla acerca de la esclavitud, de nuestra esclavitud al pecado. Pero recordemos, mis amados hermanos, que si fuera por nosotros mismos, por nuestras fuerzas,
estaríamos condenados, dice mi hermana, estaríamos perdidos. Porque nos pasa como a aquellas personas que tienen algún vicio. ¿Qué dice la persona que tiene un vicio, hermanos? ¿Qué dicen? Yo puedo. Yo lo puedo controlar. Yo consumo esto y lo otro solamente para convivir. Lo dejo cuando yo quiera. Y muchas más afirmaciones. Así es el ser humano cuando está frente al pecado, hermanos. Yo lo puedo controlar, yo lo dejo, no me domina. El ser humano, queridos hermanos, desea vivir en libertad. En la libertad de decidir lo que él considera que es mejor para él. Si alguien le dice, oye Israel, como que vas un poquito extraviado, no, tú cálmate, ni te metas. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué le decimos los hijos a nuestros papás? Mamá, ya pasó tu turno, tú ya me tuviste en tu casa, ya soy harina de otro costal, dicen coloquialmente, hermanos. No nos gusta que nos digan que hemos errado. No nos gusta que el pastor diga, hermano, estás haciendo esto y esto. Me cambio de congregación, dejo de diezmar, dejo de asistir, dejo de colaborar. ¿Les suena parecido, hermanos? Es la naturaleza del ser humano. Dios le mostró al hombre la ley para que a través de la ley, la que conocemos, la ley de Moisés, a través de ella estuviéramos en armonía con el prójimo y con Dios. Hay 613 mandamientos que se los voy a compartir en el grupo de avisos de la congregación. Se los voy a compartir. Ahí tengo un compendio de los 613 mandamientos. Pero nosotros recordamos muy bien los 10 mandamientos del decálogo. Tomando como referencia el decálogo, hermanos, los 4 primeros mandamientos es para tener armonía ¿con quién, hermanos? Con Dios. Y los últimos 6, armonía ¿con quién? Con el prójimo, no matándolo, no quitándole la esposa, no codiciando sus propiedades. ¿Sí, hermanos? Si yo tengo armonía con mi prójimo, también tengo armonía con Dios. Entonces Dios mostró esta ley. En el versículo 3 que acabamos de leer, dice, nuestra naturaleza, nuestra carne que es débil, hermanos. Nuestra carne es débil. El Señor, actuando con inmensa misericordia, al ver que por medio de la ley nos condenábamos más y más, decide enviar a su Hijo unigénito, hermanos. Al ver que nosotros no éramos capaces de vivir en armonía con Dios, con Él mismo y con el prójimo. El ser humano le es muy fácil no romper las leyes, porque quizás dice, no hermano, yo no rompo la ley, yo la tuerzo. ¿Sí? Sí, es cierto. Recuerdo que iba manejando y con un copiloto y había una prohibición de la vuelta en U. ¿Sí? Me dice, ¿por qué no te das la vuelta en U? Le digo, pues ahí está esa cosa. Ahí dice que la vuelta en U pues está prohibida, ¿no? Y bueno, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios y sé que si violento algo como eso, también no estoy guardando las normas de convivencia con el prójimo, ¿no? Y en la sociedad. Pero me dice, porque es abogado, oye, pero no tiene prohibición para meterte a la izquierda. Está la prohibición para darte vuelta en U, pero no a la izquierda. Te metes a la izquierda y ahí te das la vuelta en U y sales a la misma. No será problema. Y me dice, ¿cómo me dijo? Si no hay prohibición, no está que no está prohibido, pues. Si no está marcado, no está prohibido, por lo tanto es permitido. ¿Será? Pues en el nombre del Señor. Nos metimos a la izquierda y adentro, y sí es cierto, hermanos, está permitido meterse a la calle a la izquierda, pero no la vuelta en U, en un crucero. ¿Sí, hermanos?
Entonces, pero sí me quedó grabado esta máxima de los abogados, ¿no? Si no está prohibido, está permitido. Entonces, órale. Cómo el ser humano es muy hábil para hacer muchas cosas. Teníamos la ley, hermanos, la ley era suficiente, pero somos duros, hermanos, y vemos la manera de doblar las cosas. No cometerás adulterio, pero si usted ve en las escrituras cuántas mujeres tenían los varones, iban a apedrear a aquella mujer adúltera. ¿Y el hombre adúltero? ¿Se dan cuenta cómo torcemos? Por eso el Señor, en lugar de desterrarnos con fuego y truenos, con gran misericordia envía a su Hijo Jesucristo. ¿Porque no lo merecíamos, hermanos? No nos merecemos a Jesús. Dios tiene gran misericordia y gracia infinita por todos nosotros y por usted, hermano. Que aún siendo pecadores, que aún siendo como somos y a pesar de como somos, porque uno que otro de nosotros tenemos un carácter. No, ni le hables al hermano Israel, el hermano así es. Entonces, si el hermano así es, entonces el Espíritu no ha obrado en su vida. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestra vida cristiana y espiritual, hermanos? Si usted tiene miedo de decirme algo por el temor de cómo yo le voy a responder, ¿se da cuenta, hermanos? A pesar de nosotros, el Señor le ha elegido, a pesar de cómo es usted. El Señor ya lo eligió. Y es una bendición porque usted está aquí en este momento. Es una bendición, hermano. Si usted voltea a ver a su costado, voltea a ver a su costado, hermanos. Ese hermano y esa hermana fue elegida por Dios mismo, hermanos. El objetivo trazado de Dios es que Jesús fuera el sacrificio perfecto y suficiente para el perdón de nuestros pecados y para que nosotros tuviéramos la oportunidad de la salvación. Ese es el objetivo del sacrificio de Jesús. Le invito a que sigamos leyendo Romanos capítulo 8, a partir del verso 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, por la carne, piensan en cosas pecaminosas, pero los que no son controlados por el Espíritu Santo, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, verso 6, permitir que la naturaleza o la carne les controle la mente, ¿a dónde nos va a llevar, hermanos? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu de Dios nos controle la mente, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida. ¿Y a dónde más? A la paz, a la armonía. La paz es shalom. Shalom o la paz no es la ausencia de conflictos. No, porque es lo que traducen actualmente como paz. No, el shalom es un término complicado de traducir, pero lo más parecido que pudiéramos encontrar sería armonía. Vivir en armonía con el prójimo, en armonía con Dios y en armonía con la creación. Shalom. ¿Sí, hermanos? Entonces, que el Espíritu controle nuestra mente nos va a traer vida y shalom, paz. Pues la naturaleza o la carne es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza o de la carne, naturaleza pecaminosa, nunca podrán agradar a Dios. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido en su mente. Usted, mi querido hermano y mi querida hermana, ¿qué es lo que más anhela en este momento de su vida? No aquí en su vida. ¿Qué es aquello, hermano, que le roba la paz en su mente? ¿Qué es aquello que lo hace soñar? ¿Qué es eso en lo que usted piensa constantemente? Piense,
Recuerde, ¿qué es aquello que lo está motivando? ¿Qué es aquello que lo mueve? ¿A qué está aspirando usted? Eso que usted tiene en su mente, de acuerdo al fragmento que escribe Pablo a los hermanos de Roma, lo que usted está anhelando en este momento, ¿está impulsado por el Espíritu Santo o por la carne? No me conteste, hermanos. Ya cada quien contéstese. Aquello que le quita el sueño, hermano, ¿está motivado por el Espíritu de Dios o por su naturaleza pecadora? Cuando hablamos de pecado, hermanos, no nos referimos solamente a lo escandaloso, asesino, adúltero, demás pecados escandalosos, sino también aquello que nos aleja del Señor, aunque nosotros mismos nos querramos convencer de que Dios nos bendice. Los pastores observamos muchas cosas, hermanos, sin siquiera escuchar una expresión de ustedes. Observamos la mirada, observamos la manera de responder, observamos cuando escuchan una expresión de nosotros, y eso nos dice más que su respuesta. Por otro lado, hay hermanos que dicen: yo creo en Dios, pero el día de hoy andan en otras cosas, y en sus redes sociales ponen: gracias Dios, Dios me bendice. Por supuesto, pues Dios no te va a desamparar. Dios es tan fiel y tan misericordioso que te va a dar oportunidades. Pero mis queridos hermanos, el pecado de manera sutil puede entrar en una necesidad que tengamos en nuestra vida. Señor, tú sabes que tengo esta necesidad, por lo tanto te pido permiso de no ir un año a la iglesia. Muy sutil, hermanos. Si estoy haciendo algo que sé que está mal, que afecta a mi prójimo, aunque nadie lo sepa, mi querido hermano y mi querida hermana, al final del día es pecado. Si estoy haciendo algo que me aleja de Dios, aunque nadie lo sepa, es pecado, hermanos. Recuerdo alguna vez, hermanos, un testimonio, un recuerdo. Fui a visitar a unos parientes que tenían una taquería de taquitos al vapor de cabeza de res, muy ricos, por cierto. Y esta taquería estaba en ese lugar, allá en Veracruz, le llamaban el centro caguamero, pues pura cantina. Y entre las cantinas estaba en la esquina la taquería de mis parientes. Fuimos a visitarlos, andábamos por ahí. Y recuerdo que una persona que iba muy alcoholizada llegó. Imaginemos que la taquería está aquí, llegó y le llegó todo el vapor, todo el olor, delicioso, hermanos. ¡Ay, qué rico! Y sale uno de mis parientes, porque lo dejó que es tanto. ¿Cómo que es tanto? Sí, las órdenes que te comiste es tanto. Y estaba tan intoxicado que ok, pagó las órdenes que no se comió, que solamente respiró, hermanos. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Suponemos que la persona no se dio cuenta. Decimos, no, pues de que se lo gaste en la cantina, mejor que pues, caiga acá un poquito, ¿no? Porque podemos decir eso, hermanos. La persona creyó en verdad que había consumido y pagó. No estaba en sus 5 sentidos, hermanos. Pero le robaron a esta persona.
cometió un pecado con esta persona, una injusticia, y no sabemos si eso lo que le quedaba iba a ayudar a la familia de esta persona. Que sabemos que donde hay alcohol hay mucha necesidad, hay mucho dolor. En ocasiones, mis queridos hermanos, sin el afán de generalizar, algunos de nosotros nos queremos aprovechar del prójimo. Inclusive nos queremos aprovechar de Dios mismo, como autovalidando nuestras acciones, como si fueran necesarias ante diferentes necesidades y situaciones que estamos enfrentando. Hago esto, hago lo otro, pero el Señor me entiende y sé que me bendice y sé que me va a bendecir. Aunque yo sé muy dentro de mí que estoy haciendo algo que no es correcto. Eso es querer manipular a Dios. Si permitimos que nuestra carne nos domine, ¿cuál va a ser nuestro destino, hermanos? Indudablemente la muerte. Hebreos 4:2, hermanos, ¿qué nos dice? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. En otras palabras, sin santidad nadie verá al Señor. Y se sabe ese corito, ¿verdad, hermanos? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Bien, hermanos, ya aparece el don de lenguas esto. Hermanos, sin santidad nadie va a ver al Señor, hermanos. Anote eso, hermanos. Sigamos leyendo, hermanos. Romanos 8:9-11. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa o por su carne. Son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice Pablo. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, en ellos de ninguna manera pertenecen a Cristo. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Verso 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Parece un trabalenguas, hermanos, pero no lo es. Hay mucha claridad. Pablo aquí nos especifica claramente, hermanos. Pablo está mostrando su rechazo total a la filosofía helénica de que el cuerpo es algo negativo o maligno. Van a resucitar en este mismo cuerpo por el poder del Espíritu que levantó al Señor y el Espíritu que en este momento vive en ustedes. La evidencia más inmediata que tenemos y tangible es el acto bautismal, hermanos. El acto bautismal. Si en realidad la carne fuera mala, como este sentido, por eso Pablo les hablaba a estas personas que traían este trasfondo ideológico. Si la carne que no se puede, si la carne que se puede controlar fuera mala, entonces, hermanos, en el bautismo resucitaríamos con otro cuerpo espiritual, quizás, pero resucitamos con el mismo cuerpo que se va desgastando después de 38 años. Estoy joven, hermanos, 38 años, pero resucité en el mismo cuerpo hace 15 años. Mi hermana Ilse, que la tengo aquí enfrente, es tu mismo cuerpo, ¿no, hermana Ilse? Mismas dolencias, mismos problemas, mismos achaques, mismo cuerpo, hermanos, pero con el regalo, con el don del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, ya no están solos, ahora están acompañados.
por la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Hermanos, es a través de la muerte de Jesús que nosotros podemos vencer a las tentaciones que nos llegan a nuestra vida. El pecado huele bien, hermanos. El pecado se siente bien. El pecado sabe bien. ¿Sí, hermanos? ¿O no? ¿Verdad que sí? El pecado es elegante. A veces el pecado da autoridad, da poder, da riquezas. Es atractivo el pecado, ¿no, hermanos? Es muy atractivo. Por ello, como fichas de dominó, hermanos, vamos cayendo uno tras otro, ¿eh? Porque es muy atractivo. Nos ofrece muchas cosas que satisfacen nuestros deseos por unos momentos, por unos instantes. Pero las consecuencias, hermanos, son duraderas, son dolorosas. Y nos pueden llevar tanto a la muerte corporal como a la muerte espiritual. Nosotros somos controlados, todos nosotros los que estamos aquí y allá arriba, todos nosotros somos controlados, hermanos, por el Espíritu de Dios. Eso espero. Ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu mora en usted, hermano y hermana, guiando su vida y también indicándole cuando usted se ha equivocado en el camino. Oye, se ha dado cuenta que ha tomado decisiones y algo le dice: es que te equivocaste, es que tienes que corregir el rumbo. Es el Espíritu, es Dios a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, perdón. Ese Espíritu no solamente nos corrige, cuando nos equivocamos también nos consuela y nos anima. No se vale decir: mis hermanos, así soy, no le digas nada, no le muevas, ya sí, déjalo. Porque entonces el Espíritu no ha hecho su obra en nosotros. Continuamos leyendo, hermanos. Ya voy a concluir, ya vi uno que otro caído, soldado caído, ya como que. Verso 12, hermanos. Y ahora sí me voy directo para que ya hermano Israel, ya hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza o la carne los incita a hacer, pues si viven en obediencia morirán. Si viven obedeciendo a la carne, van a morir. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la carne, van a vivir. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, verso 15, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos, ¿qué, hermanos? Somos sus príncipes y princesas, ¿eh? Mire, junto a usted tiene una princesa y un príncipe. Somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar ¿de qué, hermanos? De su sufrimiento, de los sinsabores. ¿Todos somos hijos de Dios, hermanos? Todos en la creación, ¿todos somos hijos de Dios, hermanos? No, hermanos. La Vox Populi dice que sí. Todos somos hijos de Dios, pero no es cierto, hermanos. Dice aquí la palabra: todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado al Padre, que seamos llamados, ¿qué? Y ese es otro corito, hermanos, que si canto, pues me extiendo. ¿Sí se lo saben, verdad, hermanos? Ahí en la mente.
El Padre, hermanos, nos ha mostrado todo su amor dando a su propio Hijo, Jesucristo, para que usted y yo estemos aquí. No podemos tomar, es sábado, tengo que ir porque mi mamá, si no mi mamá me va a estar diciendo, no. Entendamos que estamos aquí por el sacrificio de Jesús. Hagamos valer ese sacrificio, hermanos. En el verso 15, ahora a Dios le llamamos Abba, Padre, hermanos. Abba es una expresión de una relación muy estrecha, íntima. La mayoría hemos sido padres, ¿no? Somos padres o abuelos, la mayoría. Bueno, muchos de los que estamos acá, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación de sus hijos con usted? Bueno, uno que otro pues hemos sido medio regañones, ¿no? Pero en general nuestros hijos con toda confianza van y nos dice, mi hija me dice, papi, tuve una pesadilla, que soñaste una araña, vente, acuéstate conmigo, ¿no? Con esa confianza, hermanos. Papi, me raspé aquí, me echas cremita. Ese tipo de relación estrecha, que Dios me perdone por compararla, ¿sí? Porque es una relación aún más profunda, hermanos, la de Dios con nosotros. Cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Él, rompemos la idea del Dios que se tenía en el Antiguo Testamento. ¿Qué idea se tenía de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos? El Dios de la guerra, el Dios de la justicia, el Dios libertador, el Dios que poderoso, el Dios en el cual para yo tener acceso a Él era a través de los sacerdotes, a través de sacrificios físicos, hermanos. Y solamente lo encontraríamos en el templo de Jerusalén. Cristo Jesús, hermanos, nos viene a mostrar la realidad de Dios. Dios está cercano a nosotros. Dios está atento a nosotros, hermanos. Tan cerca como decir, Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, te pido esto, te ruego, te clamo esto, y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento era impensable esa relación, hermanos. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de tener una relación con nuestro Abba, Padre. Y esto solamente fue a través de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, de 9 al 11, por favor, si se pueden ubicar. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les daremos una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les daremos una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Hermanos, confiemos en Dios en los momentos de necesidad y de adversidad. Somos testigos de esta palabra, hermanos, en primera persona. Hemos experimentado los grandes regalos que Él nos ha dado en nuestra vida. Es necesario, mis amados hermanos, que reflexionemos en la manera en que hemos conducido nuestra vida hasta este momento. No pensemos que tenemos todo el tiempo del mundo, hermanos. Decimos, luego lo hago, luego hago las cosas bien, luego me porto bien. Primero que se compongan los demás antes de que me inviten a su iglesia. ¿Han escuchado eso? Me arrepentiré hasta el último momento. ¿Qué nos dice Santiago 4, verso 3, hermanos? Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma.
lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, si Dios quiere. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y no hacerlo, hermanos. Eso lo dice la palabra de Dios. Debemos vencer a la carne, hermanos, que nos quiere dominar. Tenemos el poder de hacerlo, hermanos. Jesús venció a la carne siendo un ser humano como nosotros en el desierto. Venció a las tentaciones a las cuales nosotros nos enfrentamos. La autosubsistencia. Yo soy el Hijo de Dios, no me puede pasar nada. Y la tentación al poder y a las riquezas. Las tres tentaciones de Jesús son las que nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida. Jesús nos mostró que podemos vencerlas. Aferrémonos, hermanos, al ejemplo de nuestro Señor. Atendamos la voz de Dios cuando nos advierte a través de su Espíritu que estamos a punto de hacer lo que no es correcto, hermanos, y hacer lo que no le agrada. No seamos desobedientes, como algunas ocasiones pasa, que escuchamos su voz, pero decimos: ten confianza en mí, Señor, yo voy a salir adelante, cuando el Señor ya nos advirtió una y otra vez. Hermanos, vivamos conforme al Espíritu, vivamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestras necesidades o nuestras pasiones carnales, hermanos. Deseo que Dios nos bendiga a todos. Pasa a vosotros, hermanos.